Continuamos con nuestra serie titulada Es un hecho, y el día de hoy estaré hablando de la tercera parte que encontramos la escritura central en Lucas capítulo 2 versículo del 8 al 14. ¿Por qué Lucas describe y narra, injerta la experiencia de los pastores con el nacimiento de Jesús? ¿Qué tiene que ver esto con ello? ¿Qué relación tiene la vida cotidiana, escuche bien, de unos simples pastores con el nacimiento de Jesús? Y déjame decirte que Jesús vino a nacer en un tiempo tan normal como el día de hoy. Cuando tú y yo leemos la escritura, la narrativa de los evangelios, vemos los milagros que el Señor realizaba, las sanidades que el Señor realizaba. Cuando el Señor Jesús había cantidad de personas enfermas. Cuando el Señor Jesús nació, también los hombres, las mujeres se casaban. Y ahí fue uno de los primeros milagros que el Señor Jesús realizó. Así que quiero que usted tenga este contexto amplio en la persona de Cristo Jesús y en el momento que Él nace. El Señor Jesús nació en medio de una sociedad como el día de hoy. ¿A qué me refiero? Todos estaban ocupados en sus propios quehaceres, todos tenían planes, todos tenían metas, todos querían ser, los jóvenes querían ser los grandes eruditos, los grandes escribas, todos tenían una ambición de ser algo en la vida. Y fue en estos momentos donde el Señor Jesús se hace realidad. Cuando usted y yo vamos allí al Evangelio de Lucas, vaya conmigo al capítulo 2, versículo 8 en adelante. Estos versículos, mis amados hermanos, nos da a saber a nosotros que Dios se interesa en el más mínimo detalle de la humanidad y de las personas. Dios está sumamente interesado, Dios está sumamente involucrado directamente en cada detalle de tu vida, de tu familia, de la sociedad y del mundo en el cual vivimos. Dios no solamente creó al mundo, lo dejó a la deriva. El Señor tiene cuidado de él, tiene protección de él, así como cada uno de nosotros. Tú no eres un accidente, tú no naciste en este tiempo por accidente. Dios tiene un propósito para tu vida. No eres una casualidad. Los sucesos tristes, malos, buenos, alegres que has experimentado, Dios tiene un propósito para tu vida. Si han sido momentos difíciles, tenemos que aprender a depender totalmente de Dios. Si son momentos alegres, tenemos que ser personas agradecidas, no soberbias y decir por mi fuerza, por mi inteligencia yo lo logré, sino al contrario decir Él es mi gracia, Él es mi sabiduría, Él es mi sustento. El Señor, mis amados hermanos, mis amados oyentes, se interesa por cada persona individualmente. Por eso vino a nacer en la persona de Cristo Jesús. ¿Sabes por qué Jesús nació? ¿Sabes por qué tú y yo celebramos la Navidad? Porque tú y yo le interesamos al Señor. ¿Sabes por qué Él vino y nació igualmente en todo el proceso que cada ser humano lleva en la gestación? Igualmente, todo el proceso de desarrollo en el vientre de esta jovencita María, la Virgen María, todo el proceso, dándonos a saber de que Dios está interesado en el más mínimo detalle de tu vida. Para muchos estos tiempos son tiempos de tristeza, de dolor. Recuerdos tristes, amargos, pero déjame decirte que esta Navidad puede ser diferente cuando entendemos el concepto correcto de la Navidad. La Navidad existe porque Dios te dio un valor a ti. La Navidad existe porque tú eres valioso y valiosa para Dios. La humanidad existe, o la Navidad existe, porque Dios quiere darle un propósito a la humanidad entera. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, porque yo soy parte de ese propósito? Amén. Mire, vaya conmigo a la escritura. Había pastores en la misma región. ¿De qué está hablando? Donde nació Jesús. Los versículos anteriores. Dice, y estaban en esa región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó.
del resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Gloria a Dios por el mensaje de los ángeles trayendo a la humanidad. Gloria a Dios que los ángeles no vinieron y dijeron: les traemos malas noticias, Dios está airado con ustedes, Dios va a enviar juicio sobre ustedes. Al contrario, dice, son nuevas de gran gozo. Gloria a Dios por ello. Si nosotros entendiésemos la Navidad y podríamos decir, la razón de la Navidad es el deseo mismo de Dios hacia nuestra vida. He aquí, dice, que les doy buenas de gran gozo. No tengan miedo, pueden acercarse confiadamente. El 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. En otras palabras, como ser individuos, como sociedad, como pueblo, como nación, estamos en problemas, en dificultades, pero no te preocupes. Hoy ha nacido un Salvador. ¿Cuál es ese problema que tiene la humanidad? El problema no es simplemente social y económico, es en relación con Dios, el Padre, el Creador. Había una gran separación, pero el mensaje es: ahora son buenas de gran gozo. Ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, dice en el 13, apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Vamos a observar esto rápidamente, vamos a observar en estas escrituras. Primero, yo quise resaltar 3 elementos: pastores, Belén y los ángeles. Y en el primero, si lo tenemos ahí en la pantalla, el primero, ¿por qué es importante cuando habla acerca de los pastores? Y cuando me llamó la atención los pastores, lo quise relacionar con otras facetas que la misma escritura habla. Y en primer lugar, cuando hablamos de pastores, la Biblia menciona el primer pastor. Y el primer pastor fue, ¿quién es? Abel. Y sacrificó un corderito y se lo presentó como ofrenda al Señor. Tenía el cuidado de rebaños. Desde entonces ya venía una representación del Mesías. ¿Por qué? Y vamos a verlo más adelante. ¿Por qué los ángeles se presentaron a los pastores? ¿Por qué no fue al emperador? ¿Por qué no fue a los sacerdotes del templo? ¿Por qué tuvo que ser pastores? Porque tiene que ver con la misión de este niño que nacía. Jesús mismo dijo en Juan 10:14: yo soy el buen pastor. Y no simplemente soy el buen pastor, dice que el buen pastor que su vida da por las ovejas. Igualmente al Señor Jesús lo relacionan con el rey David, porque el mismo rey David fue pastor de ovejas. Y en 1 Samuel nosotros podemos ver capítulo 16, cuando Samuel viene a ungir a uno de los hijos o hermanos de David para ser rey. Él se encontraba con las ovejas, cuidando las ovejas. Cuando va y enfrenta a Goliat, se encontraba cuidando las ovejas de su padre. Hay una relación del pastor con la misión y la obra que este bebé realizaría en esta tierra. Y no simplemente eso, sino que los pastores mismos, de acuerdo a la escritura, de acuerdo al Salmo 23, que muchos de nosotros lo conocemos, y de Isaías 40:11, Dios mismo es considerado el pastor de Israel. En otras palabras, si recordamos la función de el pastor en el Salmo 23 y lo aplicamos en todo el contexto de la obra redentora que Jesús venía a realizar, Él es el buen pastor.
que cuida sus ovejas, protege a sus ovejas, provee para sus ovejas. No solamente eso, sino que este buen pastor estuvo dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Y esto es lo más interesante. Así como la ofrenda de Abel fue grata delante del Señor, el sacrificio de Cristo Jesús fue grato delante del Dios el Padre y produjo salvación y vida eterna. Pero es interesante que Lucas hace referencia y los menciona. En otras palabras, Lucas les da el valor a los pastores. Y el hecho de que esté Lucas aquí, yo lo asimilé. Para Lucas fue importante la presencia de los pastores. Esto nos da a entender a nosotros, mis amados hermanos, que no importa cuál sea nuestra posición o nuestra labor en esta tierra, cada uno de nosotros somos importantes para Dios. ¿Por qué son importantes los pastores? Porque hay mucha similitud en la obra redentora que el Mesías haría. Segundo punto, ¿por qué es importante Belén? ¿Por qué es importante el lugar geográfico? Y ya les he mencionado anteriormente, el lugar donde tú vives, el hecho que nosotros vivamos en esta nación, el hecho que el Señor nos haya dado la gracia y el privilegio de venir y tener nuestra residencia en este tiempo, en esta nación, hay un plan divino y eterno. Mira, tú no estás en este país para que te vaya mejor. Tú no estás aquí para cumplir tus sueños y tus deseos. Tú estás aquí porque Dios le permitió. Si Dios no le hubiese permitido, tú no estuvieras aquí. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, porque tú lo permitiste? Dile gracias, Señor, porque tú lo permitiste. Yo pensaba que yo había sido. No, tú no lo hiciste. Él en su gracia lo permitió, porque muchos de nosotros conocimos del amor de Cristo. En mi caso, yo vine y fui desafiado con el ministerio pastoral que el Señor había preparado para mi vida. ¿Por qué son importantes los lugares geográficos para la Biblia? ¿Por qué Lucas toma el tiempo para hablar de la ciudad de Belén? Si vamos primero con el significado de la palabra Belén, la palabra significa casa de pan. David, el rey David, fue ungido como rey de acuerdo a 1 Samuel 16. El niño que estaba naciendo en Belén era el ungido de Dios para traer salvación y vida eterna. ¿Por qué la ciudad, el área geográfica fue importante para Lucas? Porque tiene una relación con la obra redentora de Jesús. David fue ungido como rey, pero también el Señor Jesús viene a ser ungido o viene a cumplir en la unción del Cristo, del Mesías, traer salvación y vida eterna. Jesús mismo, Él dijo: yo soy el pan de vida. En otras palabras, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos la narrativa histórica del Antiguo Testamento, podemos ver cómo Dios vino en su poder y descendió o envió el maná, el pan del cielo. Y cuando los fariseos, los escribas desafiaban a Jesús, y Él les decía: ¿qué señales nos das? ¿Qué nos demuestras tú que eres el Mesías? Y Él dice: Moisés seguramente les dio el maná, pero Él dice: pero yo soy el pan de vida. No simplemente en esta ciudad David fue ungido, sino que también el Señor Jesús viene a cumplir la función de saciar el hambre de cada ser humano. Muchas veces nosotros también participamos lo que le llamamos la cena del Señor. Y cuando nosotros participamos de la cena del Señor, leemos las escrituras que hablan y dice que el Señor Jesús
tomó ese pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: comed, este es mi cuerpo. Jesús dijo: no solamente soy el pan de vida, sino que también Jesús fue partido. El pan, cuando Él parte ese pan, haciendo a saber a sus discípulos que Él iba a ser quebrantado, Él iba a ser herido por amor a cada uno de nosotros. Ese niño que nació en Belén fue 33 años más adelante, fue igualmente torturado, maltratado por amor a ti y a mí. ¿Por qué existe la Navidad? ¿Cuál es la razón de la Navidad? La Navidad existe porque el Salvador del mundo igualmente fue atormentado por amor a cada uno de nosotros. Por eso nosotros celebramos la Navidad. Y este es el verdadero significado de la Navidad. No es celebración, sino entender la razón del por qué este niño Jesús vino y nació. Él fue el Cordero de Dios. Él fue el ungido de Dios. También Él es el pan que fue partido. Quise agregar el cuarto punto ahí. Ahí ustedes pueden observar Adulán. Usted puede decir: ¿qué es eso? Bueno, también en una de las oportunidades que Dios me dio de ir a este lugar de Israel, estamos hablando de la ciudad de Belén, y cuál era la función de las cuevas para los pastores. Y la función de la cueva para los pastores era protegerse, cuidarte de la intemperie, del tiempo, del clima. Y mientras yo meditaba esto, me recordé igualmente cuando el rey David andaba huyendo de Saúl. Y la única opción que él tenía era una cueva. Y recuerdo que Dios nos dio el privilegio de entrar a algo. No era esa cueva, porque no podemos decir: esta fue la cueva. Pero claro, el comercio te dice: esta es, y la gente va ahí. No, o sea, es una cueva parecida a esta. ¿Me explico? O en algún lugar como aquí cerca del monte, el Señor Jesús estuvo compartiendo el sermón del monte, en un monte grande, pero no podemos decir precisamente aquí. No, pero en algún momento. Pero sí podemos decir: bueno, el Señor Jesús anduvo caminando tal vez por aquí. Bueno, nosotros vemos la función de las cuevas de protegerse, y se venía a mi mente cuando entramos a esa cueva. Nosotros entramos desierto, pero entramos a esa cueva y nos llamó mucho la atención porque caía en el desierto un monte, y todavía cae un rachuelo de agua, cae agua. Y donde cae agua está verde, verde, verde. Entramos a ese lugar. Tú puedes entrar, pero llega el momento que estás tú en el fondo. Tú puedes ver de adentro hacia afuera, pero los que vienen entrando no pueden verte. Y cuando yo estaba meditando esta escritura de la importancia de las cuevas para los pastores, su cuidado, su protección, se me vino a mi mente esta cueva. El rey David había sido ungido como el pastor de Israel. El rey David también había sido profetizado que a través de él vendría el Mesías, pero tuvo un momento donde tuvo que esconderse. Pero algo interesante sucedió en esa cueva. Que él entró a esa cueva porque estaba siendo perseguido, porque querían matarlo. Saúl tenía la intención de matarlo. Pero él, cuando está en esa cueva y mira a su enemigo venir, y cuando voy a regresar un poquito, no quise escribir el enemigo de David, porque si hubiese sido enemigo, David lo hubiera matado. Sino Saúl veía a David como su enemigo, pero David no veía a Saúl como su enemigo, haciendo el exégesis textual de la escritura. Pero algo sucedió interesante en esa cueva. Ya estaba David allá adentro. Viene aquel que procuraba su mal, viene aquella persona que procuraba su muerte. Tuvo la oportunidad de hacerlo, pero no lo hizo. Cuando el niño Jesús nació en un pesebre, en una de estas cuevas, podemos mostrar que Él vino a nacer para preservarnos nuestra vida.
Él vino y nació igualmente en este mundo para preservarte tu vida y mi vida. Y no simplemente preservarnos nuestra vida, sino darnos una nueva oportunidad, darnos una mejor vida. Esto es lo hermoso y el significado de la Navidad. ¿Por qué celebramos Navidad? Porque tenemos la oportunidad de una novedad de vida. ¿Por qué celebramos Navidad? Porque Jesús viene ahora a ser quien preserva nuestra vida. Él daría su vida por nosotros para que cada uno de nosotros pudiésemos vivir. No, tú y yo vivimos porque Él vino y nació para darnos vida. Pero hay una noticia triste, que tú un día vas a morir, yo voy a morir. Yo siempre uso esa expresión. Yo ya subí al 5º piso y lo subí por las escaleras, así que a los 50 uno anda como medio soleado. Nuestra vida es como neblina. Pero la vida que Jesús vino a ofrecernos no es una vida física, es la vida eterna que Él promete para vivirla, esa vida junto con Él. La Navidad tiene un sentido en nuestra vida cuando nosotros entendemos este gran valor. Él vino y nació para preservarnos nuestra vida. Puedes levantar tu mano y decir: Señor, gracias. Y último, ¿por qué es necesaria la manifestación de los ángeles? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué tuvo que haber una manifestación gloriosa y visible? Audible y visible. Dios se alegra, escucha bien, Dios se alegra de otorgar al hombre esperanza de acuerdo al versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Wow, qué hermoso el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Qué hermoso el amor de Dios hacia el pecador, hacia aquella persona que no quiere saber nada de Él. La persona no quiere saber nada de Él, pero Él por amor vino y nació. ¿Por qué es necesaria esta manifestación? Dios se alegra, escucha bien, al otorgar al hombre esperanza. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Sin sentido, sin esperanza? Te encuentras sin sentido, sin esperanza porque has puesto tu esperanza en las cosas de este mundo, en las cosas materiales, inertes. Pero yo te animo para que el día de hoy tú pongas tu fe y tu esperanza en la persona de Cristo Jesús, en ese niño que vino y nació y trajo esperanza. Es Dios mismo quien anuncia. Él lo anunció, el nacimiento del Mesías por medio de los ángeles. Cuando yo escudriñaba esto, meditaba esto, decía: wow, qué impresionante que Dios mismo hizo el anunciamiento del Mesías. Todo el mundo estaba ocupado en sus propios quehaceres, pero a Dios tomó la iniciativa de usar a sus mensajeros, los ángeles, y dar manifestación de la deidad de Cristo Jesús. Es Dios mismo quien está anunciando la salvación hacia la humanidad. Antes enviaba profetas. Ahora Él mismo envía sus propios mensajeros, los ángeles que están con Él, y ahora vienen y dan ese mensaje de esperanza, de aliento y de consuelo. Dios mismo envía a sus ángeles de acuerdo al versículo 9. Y no simplemente Dios envía su mensaje, sino que Dios lo respalda con su manifestación gloriosa. Y cuando nosotros vemos la historia del Antiguo Testamento, que Dios pide a Moisés levantar un tabernáculo, y el propósito de ese tabernáculo era para que la gloria de Dios descendiese sobre ese lugar, y el pueblo veía cuando Dios descendía a ese lugar. Las demás naciones sabían cuando Dios estaba presente en el tabernáculo. Cuando estaban alrededor, ellos podían ver la gloria de Dios.
tal vez se asustaban. Por eso no cabe duda que los ángeles dijeron: esta manifestación es diferente a la manifestación de juicio que había en el tiempo antiguo. Había una manifestación gloriosa. Ahora Dios está tomando la decisión propia, la iniciativa propia de venir y habitar en medio de los hombres. En otras palabras, en el tiempo antiguo se le llamaba la gloria Shekinah, donde la gloria de Dios descendía. Ahora el Señor mismo ha decidido descender y habitar en el hombre, y no solamente en el hombre, en la humanidad, sino Él está decidido, Él desea morar en ti. La presencia de Dios en ti. Y cuando la presencia de Dios está en ti, hay una manifestación de quien está en ti. Tener un encuentro con Jesucristo es de que otros vean y escuchen de la persona que está dentro de ti. En el original, la palabra Shekinah es una transliteración de una palabra hebrea que no se puede traducir o acoplar, pero los judíos la usaban mucho, aún para eliminar la palabra de Jehová, el Dios Altísimo. Ellos usaban o entendían lo que era la gloria Shekinah, y la palabra quiere decir lo que habita. En otras palabras, lo que experimentaron estos pastores, la misma gloria de Dios. Escucha bien, no simplemente la misma gloria de Dios, sino el mensaje que Dios mismo enviaba. Dios usó el ámbito sobrenatural, angelical, para enviarnos el mensaje de salvación. Escuche bien, el mensaje de salvación es para los sabios, los que tienen mucho conocimiento. El mensaje es para los religiosos y tradicionales, de acuerdo a Mateo capítulo 2, cuando el emperador manda, cuando vienen estos hombres sabios y le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Queremos adorarle. Y él empezó a traer a los sacerdotes, escribas, y dicen: hey, ¿qué me pueden decir de esto? Y ellos sí dijeron: oh sí, está escrito, está profetizado que en tal lugar, a tal tiempo, van a ser el Mesías. Ellos religiosamente, tradicionalmente lo conocían. Pero esta es la gran diferencia, que cada uno de ellos, tanto el emperador, los religiosos, los hombres sabios y los pastores, tomaron una decisión propia. Cada uno de nosotros, cada hombre, cada joven, cada señorita, cada anciano, escucha del evangelio, del amor de Cristo, pero cada uno de ustedes es responsable de la respuesta a este mensaje. Los pastores, ahí en esa escritura dice que dejaron todo y fueron a adorar. Los hombres sabios dice que fueron y adoraron. Pero el emperador, ¿qué decidió? Cuando no lo encontró, decidió matar a todos los niños de cierta edad hacia abajo. Y los religiosos, sabemos lo que ellos pensaban y creían de acuerdo a toda la narrativa bíblica de los evangelios. Se oponían a Jesús, no lo recibieron como el Mesías. Ellos sabían que iba a venir el Mesías, pero no lo aceptaron. La adoración. Es muy interesante, mis hermanos, la adoración. Y en este versículo nosotros lo vemos. Pero no es una adoración de un canto aprendido. No es de la música que se oye bien. Luz, cámara y acción y ¡ah! Eso no es la adoración que Dios busca. La adoración, por eso el Señor Jesús a la mujer samaritana le dijo: llegará el momento donde ni en este lugar ni en aquel templo, sino que todos van a adorar en espíritu y en verdad. Una verdadera adoración es cuando Él habita en nosotros y nosotros nos convertimos en una adoración hacia Él. Es mi vivir, mi pensar y mi hablar. Adoración. Tú y yo podemos tener una manifestación de Dios en este momento si nosotros creemos que Jesús es el Mesías. Adoración, así como en el cielo, en la tierra, tiempo de gozo y tiempo de alegría. En otras palabras,
¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad, si puedo llamarlo? O una de las verdades de la Navidad es que Dios está con nosotros. No estamos solos. Tú no estás sola.